Sabed que yo, Samael aún de Oz, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Bien, pues este día 16 de abril continuamos con el capítulo número 2. Hoy nos toca estudiar la autoidea. Nos toca reflexionar, nos toca meditar en este siguiente apartado de la obra del maestro, que nos va pues a todos persuadiendo para vivir una revolución interior, una dialéctica diferente, sí, una dialéctica que venga de la conciencia. Y para ello pues todas estas herramientas que cada uno está recibiendo, que cada uno pues está percibiendo, ¿verdad? Y debiera ser, ¿verdad?, con la conciencia, porque ella es la que puede hacer una verdadera dialéctica. La dialéctica materialista pues la tenemos todos, la dialéctica del ego, la dialéctica del anticristo, sí, más con la enseñanza del maestro pues se nos permite a todos llevar a cabo una revolución interior con esta dialéctica. Y bueno, pues la dialéctica de hoy, el estudio, la reflexión es sobre la autoidea, ¿sí?, sobre la idea germen, sobre las ideas del ser, las ideas propias, ¿sí? Eso es en realidad en esta introducción, cómo podríamos ya estarnos inspirando en el mismo título del apartado, la autoidea. La autoidea, la idea original, la idea germen, ¿sí? Por eso pues reflexionamos también en la dialéctica del sí, del no, del dualismo, ¿verdad?, que pues nos va a permitir comprender más a fondo a todos, ir pasando por una transformación de ese recipiente, de ese odre de la mente, ¿sí? Cuán difícil es cambiar la manera de pensar, cuán difícil. Sin embargo, si todos reflexionamos hasta este capítulo número 2, que ya son bastantes apartados, básicamente el capítulo 1 es en su mayoría en este libro, y nos daremos cuenta pues que estará bien ya más adelante detenernos, ¿verdad?, todos, hacer una pausa y hacer como un balance psicológico de lo que hemos aprendido de estos capítulos en relación pues a nuestra propia dialéctica, ¿sí? Si hemos ya comprendido a fondo la necesidad de cambiar la forma de pensar, porque ahí está todo en nuestra mente. Después de las emociones está la mente, y están los demás centros, pero recuerden ustedes que la ley del esoterismo crístico es empezar con la forma de pensar. No podríamos cambiar la forma de sentir, no podríamos cambiar la sexualidad, no podríamos cambiar nuestros hábitos, no podríamos cambiar nuestros instintos, menos nuestros instintos, si no cambiamos primero la forma de pensar. Entonces, ¿es dialéctico el maestro? Sí. Y en su didáctica nos va mostrando cuál es el paso a seguir, y este es el primer paso, de acuerdo a la ley del trabajo esotérico gnóstico: cambiar primero la forma de pensar, que irá ya muy de la mano cambiar la forma de sentir, porque estamos a un paso. Cambiando la mente, la forma de pensar, cambiaremos la forma de sentir, ¿sí? Y luego pasaremos a lo demás.
Un día podremos dominar la sexualidad y tener una sexualidad sagrada y tener ya una transmutación, una transformación de instintos, de hábitos, de costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley así nos dice, la ley del trabajo interior. Cambia primero tu mente. Lo demás viene por añadidura. Así es que, bueno, todos somos mentales, todos somos racionales, pues estamos en una época racional, ¿sí? Con Aristóteles, ¿verdad? Con todos los filósofos de la antigüedad, pues ya surge, ¿verdad? Ya, pues en este caso con los griegos, ¿verdad? Pues ya la razón, ¿sí? La humanidad tiene 1.000.000 de años, 1.000.000 de años. Así es que hay civilizaciones muy antiguas, subrazas, ¿verdad? Que nos han precedido en la historia, que desarrollaron mucho la emoción superior, la intuición, pero caímos pues en la razón y la próxima raza será intuitiva. Ya no utilizaremos tanto la razón, ya utilizaremos más el corazón. Entonces, pues he ahí el trabajo que tenemos que realizar y comento pues un sutra del Buda Gautama Sakyamuni para que nos podamos ir introduciendo ya al tema. Anoche estudiamos un libro de Esteban Palos, ¿verdad? Que es sobre el budismo y causalmente pues estudiamos un sutra del maestro Buda, ¿sí? Él lo titula como Kalama Sutra, ¿sí? El Kalama Sutra. El Kalama Sutra es aprender a discernir con atención plena y consciente. Eso es lo que nos habla en ese sutra el maestro. Un sutra es un diálogo, sí. Es una enseñanza que da el Buda, sí. Y el Buda Gautama llega a una aldea con sus discípulos, como el maestro Jesús, ¿verdad? Se hacía acompañar de sus discípulos y llegó pues a esa aldea y las personas de ahí de la aldea pues cuando se anunció que el maestro iba a dar una disertación, una plática, pues la gente de ahí tomó la palabra y le dijo: maestro, pues sabemos, ¿verdad?, que vienes a darnos una enseñanza, pero por aquí han pasado muchos sabios, muchos maestros, ¿verdad?, que han dado una enseñanza y todos pues juzgan a todos, ¿sí? Todos se sienten ser los únicos, todos se sienten dar su única verdad, ¿sí? Y se sienten superiores unos de otros, ¿sí? Y repito, hasta juzgan a los otros, ¿sí? Entonces, nosotros pues queremos y estamos dispuestos a conocer la verdad, a conocer el camino. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Claro, pues esto le llamó la atención al Buda, ¿verdad?, que así empezara la plática y ya pues de ahí se desprende el conocimiento del maestro, del Buda, del despierto, del iluminado, diciéndoles, ¿verdad?, que pues en realidad nadie tiene la última palabra. La verdad la tienes que vivir tú, la experiencia la tienes que vivir tú, ¿sí? Que nosotros debemos pues reflexionarlo todo, meditarlo todo, ¿sí? El problema es que no lo reflexionamos, no lo meditamos. Y el Buda también decía, ¿verdad?, que cada maestro, cada sabio, los libros sagrados deben ser examinados, deben ser estudiados, no los tomes así como una verdad única. No des crédito luego, no, sí, ya esto es así, sí, ya. No, en realidad tienes que estudiarlo, tienes que reflexionarlo, tienes que meditarlo y vivirlo. Así que ese fue, a grosso modo, el mensaje del Buda. Reflexiónalo todo. Como dijera el maestro Samael en aquel libro que ya mencionamos, para los pocos, cuando dice
No dependas de las ideas ajenas, porque dentro de ti está la verdad. Pero mientras llega la verdad, tienes que confiar en el gurú, porque el gurú es el que ya despertó, es el Buda. Y nosotros pues tenemos que confiar en el Buda. Claro, tenemos que tener la revelación, la indicación. Y el maestro en todo este libro nos viene haciendo pues ese señalamiento. Despierta, despierta, despierta. Muere, muere, muere. Cambia tu forma de pensar, cambia tu dualismo mental, el autojuicio, no dejarnos identificar por la falacia del ego, los sofismas de distracción del ego. Nos ha dado grandes cátedras el gurú y nosotros tenemos que reflexionarlas, estudiarlas, meditarlas y experimentarlas, a ver si es cierto eso que nos dice el maestro. Porque el mismo maestro Samael decía que él no quería seguidores. Él decía así: no me sigan a mí, sigan a su real Señor. Así lo señaló el maestro muchas veces. No me sigan a mí, sigan a su gurú, a su maestro. Sí, pero mientras aparece el maestro, hay que vivir la enseñanza pues del gurú. Ahora, ya así como acaba de mencionar nuestra hermana Juanita, pues somos arrogantes, soberbios, pues ni al gurú le vamos a hacer caso, ¿verdad? Porque pues ¿quién está ahí escuchando? ¿Quién está ahí hablando? Puede ser el orgullo, o sea, puede ser la falsa humildad. Todo eso, pues fíjense cómo uno lo va, lo puede discernir, ¿verdad? Lo puede estudiar, lo puede reflexionar. Porque en realidad lo que anhelan los maestros es que cada uno de nosotros vaya despertando también y se reencuentre con su propio ser. Y cada piedra debe dar su propio tono. En realidad eso es lo que quiere un maestro, un gurú. Un gurú no quiere seguidores, no quiere personas que le aplaudan, no quiere fanáticos, no. En realidad un maestro anhela nuestro despertar profundo, real y serio, y que nos reencontremos con nuestro santo gurú interior, nuestro verdadero maestro. Y así cada uno seguirá su propia línea, su propio rayo, porque cada ser es un rayo del Cristo cósmico y dará su propia enseñanza. Pero mientras pues uno tiene que adoptar las ideas trabajo y comprobarlas, no irnos así fanáticamente, ¿verdad? No, esto ya es así. Porque hasta el mismo maestro se equivocó y se corrigió también. Entonces, y los maestros se pueden equivocar también. Se pueden equivocar. No son seres perfectos. Bueno, el más perfecto de todos los perfectos sobre la faz de la tierra dijo: perfecto solo es el Padre que está en secreto. Que algunas veces le decían algunos escribas, fariseos, seguidores, le decían: maestro bueno, decían el maestro bueno a Jesús, maestro bueno, y él decía: no, bueno no. O sea, el mismo maestro Jesús, perfecto, solo es el Padre que está allá arriba. Y el maestro también pues hace énfasis en eso. Una cosa es el bodhisattva, que se puede equivocar, y otra cosa es el ser, que él es perfecto, el ser es perfecto. Entonces, bueno, todo esto nos lleva pues a comprender eso, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene que hacer un discernimiento, aprender. Como decía el maestro Pablo de Tarso, cuando él decía que debemos examinar las escrituras, aprender lo bueno, decía él, desechar lo malo. Hay que saber pues examinar todo, aprender lo bueno
desechar lo malo. ¿Sí? Empero, aquí es donde está el detalle. Como tenemos la conciencia dormida, no sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo. Para algunos hombres, algún alimento puede ser, algún alimento que para otros sea veneno, que para otros sea dañino, para ellos es alimento. Fíjense. Entonces, ¿cómo poder discernir? ¿Cómo poder saber? Despertando la conciencia, o sea, hacer ese discernimiento. Y la vida, pues es siempre, yo lo he dicho muchas veces, un termómetro. Porque la vida nos va a enseñar a nosotros, porque la vida nos está enseñando, porque todo pasa por algo. Y ahí sí no podemos engañarnos, no podemos engañar a la vida. Entonces, pues hoy vamos entonces a continuar, ¿verdad? Sobre este tema tan interesante que es la autoidea. Leo, y así vamos todos leyendo. ¿Sí? La autoidea. Información intelectual e ideas ajenas no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional no es unitotal. Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independientemente del intelecto, capaz de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Solo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello que se encuentra en estado potencial tras cualquier fenómeno. El mundo es tan solo una forma ilusoria que se disolverá inevitablemente al final del gran día cósmico. Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo eso que los hindústanes llaman Maya, la ilusión. Formas mentales vanas que tarde o temprano se reducirán a polvadera cósmica. Mis afectos, los seres más queridos que nos rodean, etc., son simples formas mentales que no tienen existencia real. El dualismo intelectual, tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y la derrota, la riqueza y la miseria, constituyen el doloroso mecanismo de la mente. No puede existir la autoidea y la verdadera felicidad dentro de nosotros mientras seamos esclavos de la mente. Pues bien, ahí nos detenemos. Es un apartado corto, sí, pero muy, muy, muy profundo, muy reflexivo, muy de la esencia, sí, muy del discernimiento. En este sutra, el Kalama Sutra que les he comentado del maestro Buda, señalaba también a las personas que si ellos reflexionaban y meditaban la sabiduría que recibían de los maestros y encontraban verdadera felicidad en ella, esa era la verdadera. Ese era el camino real. Pero que si no, pues no era el camino real. Entonces, ciertamente pues es así es, ¿sí? Nosotros pues recibimos conceptos, recibimos ideas con la mente sensual, con la mente intermedia. Muy, muy pocas veces participa la mente interior, la que es nutrida por la conciencia. De hecho, si nosotros, en cada uno de nosotros, participara la conciencia, entonces podría participar la mente interior.
Y ¿saben qué? No tendríamos ninguna duda. No dudaríamos, porque ahí sabríamos exactamente que eso es real. Es como cuando nos dicen a nosotros, uno se quema al meter el dedo al agua caliente. Uno se quema, caray. Pues a ver qué se siente. Voy a poner agua a calentar y voy a meter el dedo para probar qué se siente. Por experiencia directa. Así pues que erudición no es verificación, no es comprobación. Uno puede tener muchas ideas, muchos conceptos de una persona, de un maestro, de otro, del budismo, del Lao Tse, Sócrates, Platón, de todas las corrientes, incluyendo la gnosis, todo esto que estamos estudiando. Y sin embargo, no tener la realidad de eso, no haber experimentado eso. Fíjense. Porque hasta la misma enseñanza se puede convertir en una teoría más, en un concepto más, una idea muy bonita, ¿verdad? Y nada más. O un libro de Lao Tse, o de Confucio, o los maestros orientales están de moda otra vez. Bueno, yo creo que nunca han pasado de moda. Pero otra vez vemos en las librerías, vemos en las corrientes, ¿verdad? Pues personas que se preocupan por los maestros orientales, por los maestros chinos, Lao Tse, Confucio, entre otros, porque hay maestros chinos del budismo zen muy buenos también, ¿sí? Y bueno, de los occidentales siempre ha habido el estudio de ellos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Tenemos un estudiante aquí que estudia filosofía y pues a veces nos ponemos a platicar sobre las corrientes filosóficas que ellos estudian en la universidad. Entonces, pues ahí están ellos, ¿sí? Sin embargo, hasta los mismos estudiantes de filosofía dicen, no, pero eso es una idea, es una teoría, eso ya pasaron, ¿sí? Sí, para los estudiantes de filosofía, pues esos maestros ya pasaron, sí, pero cuando nosotros vamos viviendo esas verdades, ellos están aquí y ahora, en el presente. Entonces, mientras nosotros solamente adoptemos como una idea, como un concepto, ¿verdad? La erudición de alguien puede ser un gran maestro, un gran conferencista, un gran expositor, un gran misionero, una gran misionera, etcétera, etcétera. Pues nada más serán ideas, conceptos, opiniones, ¿sí? Erudición no es experimentación. Sin embargo, nosotros pues estamos llamados a conocer lo real, la experiencia de lo real, para que podamos en realidad experimentar lo verdadero, lo que es desconocido de instante en instante. Y en ese sentido, cuando ya uno comprende que la mente como aparato de cognición es reducido, tiene límites, entonces nos preguntamos, ¿debe haber algo más que nos pueda enseñar la verdad? Y entonces comprendemos lo que nos enseña el maestro y otros maestros. ¿Qué es ese algo más? Ese aparato de cognición real, la conciencia. Eso es, la conciencia. Ella se sale de esas limitaciones que tiene la mente sensual, la mente intermedia. Ella, la conciencia, cuando ya nosotros vamos a despertar la conciencia porque está dormida, está embutida entre el ego, entre tantas, en un mar de teorías. Entonces, cuando ya nos vamos directo a despertar la conciencia, ella nos puede dar lo real. Ella tiene su propia didáctica, ella tiene su propia dialéctica. Y el lenguaje del ser también es espontáneo, es directo. Es un lenguaje, recuerden ustedes que aquí lo estudiamos en la revolución de la dialéctica, es un lenguaje lacónico, ¿verdad? Es directo.
El ser no se anda con rodeos como nosotros. A veces nosotros rodeamos para decir las cosas, ¿no? Pero el ser es directo, o sea, te dice las cosas tal y como son. Él es la verdad. Él es lo real. Entonces, la conciencia sí puede conocer lo real. ¿Cómo podemos entonces concebir una autoidea? Pues despertando la conciencia. ¿Cómo nos puede llegar una idea original que no hayamos leído, que no lo haya dicho una persona u otra, un autor u otro? Con la autoidea, con la conciencia. Y sin embargo, fíjense, va a pasar una cosa, que esa autoidea que viene de nuestro ser va a coincidir con la idea de un maestro. No exactamente son las mismas palabras, fíjense, son parecidas. Por eso los maestros del budismo zen, cuando estudian a esos maestros chinos, a esos maestros japoneses, me refiero en el caso del maestro D.T. Suzuki, que fue uno de los maestros que enseñó en Occidente el budismo zen, uno de los precursores del budismo zen en Occidente. Cita a Jesús, cita a Pablo, cita a algún maestro griego. ¿Por qué? Porque la verdad es única y se comprendió de diferente manera, ¿verdad? Entonces, he ahí pues cómo nosotros tenemos que salirnos, ¿verdad?, de la erudición, de la idea, de la opinión, del concepto, del razonamiento, porque la mente es torpe. Por más intelectual que sea, más erudita que sea, al final cae en lo mismo. Y nos puede decir una verdad tridimensional, mas no nos dice una verdad completa, ¿ves? Ejemplo, un científico nos puede decir, no, sí, pues fuimos a la luna, le dimos la vuelta, ¿verdad? Ya estamos nuevamente en la Tierra. Tienen un gran intelecto, una gran memoria, muchas retenciones de memoria, etcétera, etcétera. Se saben fórmulas, las aplican, etcétera. Pero no nos pueden decir la verdad sobre la luna. No nos pueden decir la verdad sobre la luna. O cuando alguien nos explica, ¿verdad? Es que llueve por esto y por esto y por esto. El fenómeno de la lluvia. Pero no nos dicen a fondo, en una forma multidimensional, porque el mundo es multidimensional y un fenómeno es multidimensional. Ellos no nos dicen más que la forma física. Les falta la forma tetradimensional y lo que está más allá de la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, la séptima dimensión. ¿Por qué? Porque, como ya dije, el intelecto es limitado, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos salirnos, ¿verdad?, de la erudición y tener la comprobación, la experiencia directa sobre todos los fenómenos, sobre todo nosotros mismos, porque para nosotros mismos somos un misterio. Para nosotros somos un enigma. Mientras no nos conozcamos a fondo, no vamos a conocer a los demás, no vamos a conocer los misterios del mundo, del planeta, del universo. Porque para nosotros mismos seremos un propio misterio. Sí, podremos tener muchas cosas grabadas en la memoria, en el intelecto, mas no nos consta nada también. Podremos hablar muy bonito de los misterios jinas. Podremos hablar muy bonito de los misterios astrales. Podremos hablar muy bonito de la cuestión alquímica, mas no nos consta nada. Solo cuando vamos teniendo la experiencia directa. Y eso es lo que el maestro pues anhela, que cada uno tenga la idea original, la idea germen, la idea de su ser, la enseñanza directa de su real ser, de su maestro interior. Eso es lo que el maestro pues anhela. Y por eso pues nos da esta dialéctica
y nos invita pues a salirnos, ¿verdad?, de la erudición. Yo creo, ¿verdad?, que bueno, todo en equilibrio, ¿verdad? Todo equilibrio, no hay que desequilibrarnos. Y yo he dicho también aquí, ¿verdad?, que pues el maestro nos recomienda estudiar a ciertos maestros, sí, hay que estudiarlos, sí. Y si llega a nuestras manos un buen libro esotérico, pues lo podemos leer, lo podemos estudiar, lo podemos reflexionar, ¿sí? Pero llenarnos la cabeza de tanta teoría antitética de los autores que a veces se contradicen, pues caeríamos en el mundo de las dudas. Ahí caeríamos en el mundo de las dudas y entraríamos en esas contradicciones interiores, ¿sí? Entonces, qué mejor que la experiencia directa. Pero tomar en cuenta siempre, ¿verdad? Si estudiamos un autor, tomar en cuenta siempre la base, ¿sí? Y como decía el Buda, no darlo todo por real, porque lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que comprobar. Todo eso, ¿sí? Todo eso lo tenemos que comprobar. Porque si no, no vamos a tener la experiencia directa. Y solo vamos a tener erudición. Solo vamos a tener erudición. Pero erudición no es comprobación, no es experimentación. Y estamos llamados a salirnos de esa teoría, de esa opinión, de ese concepto. Como lo has mencionado tú, pues tienes una idea, ¿verdad? Tienes una idea de lo que puede ser. Bueno, si tú sigues en el camino de la muerte, podrás tener esa comprobación. Pasar más allá de la idea y llegar a comprobar la sabiduría y lo real que trae el morir psicológico, que es una paz. Uno está encajonado en la mente, en el mundo de Maya, en el mundo de la ilusión. Para hacer estos discernimientos del mundo ilusorio y no irnos también a los extremos, ¿verdad? Pues ya no voy a trabajar, todo es ilusorio, todo es vanidad. Ya no voy a comprar ropa porque pues, todo es vanidad, todo es ilusorio. No, eso hice al extremo, ¿no? Es con un discernimiento de la conciencia, es comprender bien, ¿verdad? Y vivir en equilibrio, ¿verdad? Todo en equilibrio. Y pues sí, en la medida que se va muriendo, se va experimentando, ¿verdad? Se va comprendiendo este mundo mayábico, este mundo ilusorio. Lo va uno sintiendo más con la esencia, con la conciencia. Y sí, claro, pues el maestro nos va dando las pautas a seguir, los pasos a seguir. ¿Sí? El estudiante debe ser obediente, ¿sí? Debe llegar a amar a su gurú. Yo así lo he visto, así lo he comprendido. ¿Sí? La yoga del gurú, ¿no? En las escuelas orientales se enseñan eso, la yoga del gurú, la unión con el gurú. Porque mientras uno esté separado con la vanidad esotérica, la mitomanía, la soberbia, el orgullo, todo eso nos mantiene separados del gurú. Y cada maestro ha tenido, o cada discípulo ha tenido su gurú, fíjense. El maestro Samuel tuvo sus maestros y tuvo su gurú, el gurú Adolfito, que le enseñó y también le enseñó muchas cosas, ¿no? Esotéricas. Y lo llevó ahí al templo de la iglesia gnóstica, el mundo superior. Y le hizo observaciones y señalamientos. Y el maestro, como discípulo, llegó a amar a su santo gurú, ¿sí? Adolfito, que es un maestro, un mutante. No es cualquier maestro. Es un mutante, es un lemur, ¿sí? Es un lemur. Imagínense ustedes, pues un lemur, ¿verdad? Un mutante que tiene vida, puede estar hasta tener cuerpo físico. Entonces, el discípulo, en este caso el maestro, fue fiel a su gurú. Nosotros pues tenemos que ser fieles al gurú
No ser fanáticos, porque ya lo estamos diciendo, hay que cuestionarlo todo, estudiarlo todo, reflexionarlo todo. Este capítulo es muy cortito, pero tiene tanto, ¿verdad? Te dicen cada palabra el maestro. Te está enseñando, nos está enseñando ahorita el maestro todo lo que es tan relacionado a la mente. No sufras, te está diciendo, tus familiares son mente, tus sufrimientos son mente, déjalos. Un día van a desaparecer todos y nosotros nos aferramos a todo, a los sufrimientos, a las personas. Hay personas que no quieren estar con nosotros y nosotros queremos tenerlos a fuerzas ahí. Estamos apegados. ¿Para qué lo quieres tener? Disuelve esa forma mental, déjala ahí. No es real eso que estás viendo, ese sufrimiento, ese apego, ese dolor que te está provocando, no es real. Porque es ilusorio. Lo real es el ser. Eso es lo eterno, la esencia es lo real. El ego mismo tiene un final, pues. El ego mismo va a tener un final. Entonces, como que se aferra uno a las personas, a las cosas, y sufre terriblemente. Ese es cuando el maestro habla de los barrotes de la mente. Esos son los barrotes de la mente, que uno va engordando, que uno va fortaleciéndose. Entonces hay que soltarlos. Y desde la esencia, siguiendo las huellas de un maestro, de un gurú, va uno, en un principio por imitación, pero después ya no es por imitación, ya es por discernimiento propio, ya es por convicción y conciencia propia, ¿sí? Y así pues, ese discípulo, pues se convertirá en un maestro. Y ese maestro, fíjense ustedes, por traición dejará a otro maestro. Cuando estos maestros se vayan, físicos que tenemos ahora, van a dejar un maestro, un discípulo. Así es la tradición, ¿sí? Así es. Entonces, claro, pues cada maestro pues tendrá sus discípulos, porque pertenecerán a un rayo, ¿verdad? Entonces, lograr encarnar el conocimiento es lo esencial, ¿sí? Hay que ir así, muriendo, ¿verdad? No confiándonos porque somos multiplicidad, como decía Oscar en su reflexión, ¿sí? Sí, eso. No podremos nosotros, confiarnos porque hay una multiplicidad, ¿sí? Siempre pues en el recuerdo del ser, tratando de vivir la autoidea, el autojuicio. Bien, pues pasamos entonces a la última parte, a la segunda parte de este capítulo. Continúo leyendo. Dice, nadie puede desarrollar la autoidea, que eso es muy importante ya. Nadie puede desarrollar la autoidea, la idea germen, la idea original, sí. Sigo leyendo, mientras sea esclavo de la mente. Eso que es lo real no es cuestión de suposiciones librescas o de ideas ajenas, sino de la experiencia directa. Quien se libera del intelecto puede experimentar y sentir un elemento que transforma radicalmente. Repito, quien se libera del intelecto puede experimentar y sentir un elemento que transforma radicalmente. Cuando nos libertamos de la mente, ésta se convierte en un vehículo dúctil, elástico y útil, mediante el cual nos expresamos. La lógica superior nos invita a pensar que emanciparse de la mente equivale, de hecho, a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Repito esta parte que es muy importante. La lógica superior nos invita a pensar que emanciparse de la mente equivale, de hecho, a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Pero vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse de las mortificaciones ideas, de las mortificantes ideas ajenas? Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo la conciencia. Eso que hay de alma dentro de nosotros es lo que puede y debe liberarse.
Las ideas ajenas de la pseudoliteratura solo sirven para amargarnos la existencia. La felicidad auténtica solo es posible cuando nos emancipamos del intelecto. Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente mayúsculo para que esa anhelada liberación de la conciencia. Quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis. La esencia o conciencia vive, desgraciadamente, embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos, sí y no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etc. A todas luces resulta brillante comprender a fondo que cuando cesa la tempestad de ideas prestadas en el océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la esencia se escapa, se sumerge en aquello que es lo real y emana con todo su esplendor la autoidea, la idea germen. O sea, pues que uno trabajando en sí mismo, saliéndonos de ese batallar antitético de la mente, lo mío y lo tuyo, el cielo, lo alto, lo pequeño, lo delgado, lo grueso, lo blanco, lo negro, el amor, el desamor, eros, anteros, ¿verdad? Toda esa tremenda dualidad, ese batallar de la mente, que por naturaleza así es la mente. La mente por naturaleza es así, dualista, pendulista, se va de un extremo a otro. ¿Sí? Esa es su naturaleza animal. ¿Sí? Está condicionada por los muchos y muchos ayeres. Podríamos decir son siglos, son vidas que hemos alimentado hacia la mente. ¿Cómo queremos en unos años? Pues cambiar la mente. Por ello tiene que llevar un buen tiempo la transformación radical de nuestra mente. ¿Cómo queremos que una persona pues cambie si nunca ha observado su mente? Si nunca ha observado su forma de pensar, sus hábitos mentales. ¿Cómo podría cambiar esa persona? Si no se autoobserva a sí misma, si está conforme con su estado interior, ¿cómo? Hay estudiantes de la gnosis que así están, bien a gusto. Ni para atrás ni para adelante. Bueno, pues cada quien es cada cual, ¿verdad? Pero si no se autoobserva, ni modo que va a llegar un maestro y le dé un zape. No, la misma vida se encarga de darnos esas correcciones psicológicas. Pero aún así somos tan obstinados, somos tan tan lerdos, ¿verdad? En el pensamiento que pues seguimos en la misma, cometiendo los mismos errores, caminando por donde mismo, por los mismos carriles de la mente, ¿sí? Solo, por eso dice el maestro, solo la conciencia, solo la esencia, ese embrión de alma, solo eso puede, ayudado por lo divino, por la gracia divina, puede hacer cambiar todo este cuerpo, toda esta máquina humana, todos estos centros del intelectual, el emocional, instintivo, el motor, el sexual, nuestra personalidad, o falsa personalidad, el cuerpo físico, cuerpo de deseos, el cuerpo de las causas, ¿sí? Solo el embrión de alma, ayudado por la gracia divina. Porque, pues, alimentada el burro de la mente, el mono, por cientos de siglos, pues ahí trae sus condicionamientos. Uno puede perder este cuerpo físico y nos dan otro cuerpo físico. Sí, pero el cuerpo mental va a ser el mismo. El cuerpo de deseos va a ser el mismo.
Así que nuestra mente es milenaria. ¿Se puede corregir? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién la puede corregir? Solo la puede educar la conciencia, el ser. Pero para ello tenemos que hacer ese discernimiento de que pues nosotros no somos esa mente, no somos ese cuerpo de deseos, no somos ese cuerpo físico, somos esencia, ¿sí? Porque mientras estemos embotellados en el dualismo de la mente, en las comparaciones de la mente, en las opiniones, en las ideas, en los conceptos ajenos, que los adoptamos como nosotros, como propios, ¿sí? Pues no vamos a salir de la cárcel de la mente. Solo podríamos salir pues a través de ese proceso de transformación, a base de una profunda comprensión. Y con las ideas trabajo, con la enseñanza del maestro o de los grandes maestros, pues moviendo esas técnicas vamos a experimentar lo que está más allá de la mente, que es la verdadera felicidad, la verdadera paz. Uno no es feliz si no se sale de la mente. Uno no siente la verdadera paz si no te sales del dualismo de la mente. La mente te encierra en un tiempo. La mente te encierra pues en un proceso aparentemente pues de placer que confunde uno con la felicidad. Y como dice el maestro aquí en este párrafo que les leí en un momento, quien se libera del intelecto puede experimentar y sentir un elemento que transforma radicalmente. Cuando la mente está serena, en silencio profundo, adviene lo nuevo y adviene ese elemento transformado. Háganlo y verán. Hay que comprobarlo. En una meditación te quedas en silencio, en paz, entonces entras en contacto con tu ser, en ese silencio, y captas ese elemento transformador que te va a transformar, que te va a llenar de energía. Entras en un vacío de la mente, porque aún la mente así, en una meditación, está siempre ella opinando, recordando, proyectando. No hay silencio en la mente. Solamente hay silencio cuando hemos comprendido su verdadera naturaleza de la mente y que ya la estudiamos y la vamos aquietando y vamos usando las técnicas que el maestro nos ha dado. Solo así entramos en ese silencio profundo de la mente. Y en ese silencio vivimos en la eternidad. Sentimos a Dios, sentimos su paz, su gracia. Y ese elemento que te transforma, que te renueva, que te llena de fuerza para seguir adelante en el duro camino. Por eso el maestro insiste mucho en la meditación del vacío también. Él insiste mucho, medita en la meditación del vacío, ¿sí? Nos enseña los diferentes mantras, los diferentes koanis. Porque también uno, si no experimenta el vacío, es difícil capturar la verdad, tu propia verdad. Así pues que con este apartado el maestro pues nos va persuadiendo, nos va invitando al vacío, a la vacuidad de la mente, para que podamos captar ese elemento que está fuera del tiempo, ¿sí? Y fuera de la cárcel de la mente, ¿sí? Que la mente nos enferma, nos condiciona, y con ella pues percibimos la vida de acuerdo a nuestra mente. Pasamos más allá del dualismo y comprendemos la verdadera realidad. Hay un maestro tibetano que lo leí de otro maestro, ¿sí? Y dice que cuando entras en ese vacío, comprendes a fondo que el mismo Brahma ha producido el sueño, y él mismo es samsara y es el nirvana. Él mismo. Pero claro, pues tienes que salirte de las antítesis y comprender eso.
Tienes que comprender que Él es amor y Él es desamor, o que todo es parte de lo mismo, la guerra y la paz. Pero claro, todo esto son discernimientos que cada quien tiene que hacer y comprender a fondo y llegar a la experiencia de eso, de lo real. Porque mientras estemos atados al dualismo, ¿verdad? Al sí y al no, blanco, negro, pues no llegamos a nada. La victoria y la derrota. Hoy me siento derrotado, hoy sí me siento victorioso. Son parte de lo mismo, son los extremos, es la mente dualista. Victorioso y derrotado. Rico y pobre. Fíjense, la riqueza y la pobreza están en la mente. La guerra y la paz están en la mente. Más allá de la mente encontraremos pues que los opuestos se concilian, ¿verdad? Pero solamente la conciencia puede captar eso, esa verdad. ¿Dónde? En el aquí y en el ahora, ¿sí? No es del tiempo eso. Dios no es del tiempo tampoco. Bueno, pues ahí está. Y la idea original, la autoidea, pues surgirá, ¿verdad?, del ser, porque esa autoidea trae felicidad. Trae felicidad. Por eso el Buda, pues, ese gran maestro, pues, les dijo a esas personas en el Kalama Sutra, ¿verdad?, que experimentaran la realidad de aquellas enseñanzas. Y si aquello llegaban a tener la felicidad, pues esa es su verdad. Eso. Que no se condicionaran por la mente. Porque la mente es egoísta, es dualista. Lo que has comentado es muy interesante, ¿sí? Cada animal tiene su percepción, ¿sí? Y nosotros, lo malo de nosotros es que pensamos, o se nos ha hecho creer por el automatismo, por las ideas que nos han impuesto, porque son programas, con la falsa educación. Nos han programado de tal manera que nosotros creemos o estamos pensando ahorita como si fuéramos hombres ya verdaderos, ¿sí, no? ¿Qué es la realidad? Que es la realidad, así es. El hombre verdadero sí ve la realidad. Fíjate, ahorita que mencionas el murciélago, es un animal muy inteligente, súper inteligente el murciélago. No por nada los mayas hablan del dios murciélago. No por nada los aztecas, los mexicas, los náhuatl tenían una representación en el murciélago, que está relacionado también con el entrenador psicológico. Un murciélago, un águila, nace siendo águila, nace siendo murciélago. El ser humano nace como un animal incompleto. Pero nos hace creer la falsa educación que estamos completos, y sí, pues que somos hombres. Cuidado que alguien nos diga animales racionales. Uy, nos molestamos. Mamíferos intelectuales. Bueno, que los médicos usan esos términos, ¿verdad? Pero en general la persona se molesta, se siente. Sí, porque nos falta llegar a ser completos para ver todo lo real. El águila sí ve el mundo como lo percibe y lo percibe bien, pero nosotros no, lo percibimos mal y no vemos la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos un cuerpo astral desarrollado, no tenemos un cuerpo mental desarrollado, no tenemos un cuerpo causal desarrollado. Por lo tanto, no percibimos las cosas como son, sino como en forma ilusoria. Y de esa ilusión nos identificamos, fíjense, nos identificamos. Y sufrimos, ¿verdad? Y padecemos. Por ello, pues, los grandes maestros anhelan, ¿verdad?, pues llegar al despertar, ¿verdad?, y formarnos como verdaderos hombres, que ahí sí ya captaríamos toda la realidad de todas las cosas. Y saldríamos del estado de dolor, ¿verdad?, que nos provoca el estar con una mente, pues, dualista. Y como dice el maestro aquí, también, muy importante, que si dejamos nosotros ese dualismo, darle fuerza a la mente, despertaríamos la conciencia. Eso es muy importante también, en la cuestión del despertar. Hablando de
lo que comentábamos el otro día con algunos compañeros del despertar de la conciencia. Esto me parece a mí súper importante cuando dice el maestro esto, sí, porque la mente la mente o las mentes nos duermen la conciencia, la mente nos va durmiendo la conciencia, pero si dejamos de todos esos proyectos de la mente, hasta vamos a despertar la conciencia. Y sí, la conciencia nos dice lo que es, lo que ha sido y lo que será, nos indica todo. Sí, pues en realidad con la mente activa pues no le damos oportunidad a la autoidea, ¿verdad? A la idea que viene, a la idea original. Sí, pues lo que nos has comentado, pues ir experimentando, ¿verdad? Pues esas reglas de la meditación, que el maestro le llama las 10 reglas de la meditación, ¿verdad? Cambia un poquito lo que menciona Chan Chen Chi, ¿verdad? Cambia, sí. Sí, cambia un poco, pero sí, observar la mente en momentos del diario vivir, ¿verdad? Es muy importante, sí. Y claro, en la práctica, pues ir a la práctica y la experiencia es maravillosa, ¿verdad? Sin la práctica, sin la experiencia interior desde la esencia, pues no vamos a podernos salir del dualismo de la mente. Muy bien, bueno, pues gracias. Entonces, vamos a finalizar.